arteria subclavia, borde externo de la primera costilla, que ahí cambia de nombre, deja de ser subclavia y en qué se convierte. Axilar, y axilar ya es miembro superior. No nos interesa. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Miren acá nada más, miren. ¿Qué tenemos ahí? Músculos. Escaleno anterior. ¿Qué cosa hacía el escaleno anterior con la subclavia? La dividía en tres. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? Escalénica, retroescalénica, posescalénica. Ramas de la preescalénica. Arteria vertebral. ¿Quieren ver la vertebral? Ahí está la vertebral. ¿A qué altura ingresa? C6 hasta C1, atraviesa el occipital y se convierte en la arteria basilar. Hacia abajo. Amarillo, con irrigación a nivel de la pared torácica. Tronco, tiro cervical, antiguamente llamado tiro bicérvico escapular. ¿Cuáles son las ramas? Tiroidea inferior. ¿Más? De la tiroidea inferior sale la cervical adyacente, no del tronco. Siguiente rama. Cervical transverso. ¿Qué más? Supraescapular. ¿De acuerdo? Y vean que ese tronco siempre donde lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar bien pegadito al borde medial del escaleno anterior. Todas las ramas, sobre todo las que se van hacia afuera, siempre pasan por delante del escaleno anterior. ¿Sí? ¿Qué viene? ¿Qué sigue? Región retroescalénica. Para poder ver la región retroescalénica, ¿qué tenemos que hacer? Entonces lo vamos a sacar. Sacamos. ¿Qué tronco sale de ahí? Intercosto cervical. Y de ese tronco intercosto cervical, ¿qué cosa sale? Intercostal superior y cervical profunda. La intercostal superior irriga los dos primeros espacios intercostales y la cervical profunda irriga los músculos prevertebrales, la parte bien profunda. Luego, ¿qué venía? La posescalénica. ¿Pero qué dijimos de la posescalénica? Era inconstante, ¿verdad? A veces tiene una arteria, a veces no la tiene. ¿Qué arteria sale en el escapular posterior? ¿De dónde está el dibujo? Porque miren, la arteria está abajo. ¿Qué pasa cuando a veces no hay arteria? También la desaparecemos un rato. ¿De dónde sale? Rama superficial para el trapecio, rama profunda que se convierte en la arteria escapular, la cual va a irrigar los romboides, serrátulos, leño, largo de la elevador del escapular. Ahora está lo mismo que hemos hecho ahorita. Algo únicamente para ver nuevamente el resumen de lo que habíamos dicho: preescalénica, retroescalénica, posescalénica, como un gráfico de para estudiantes. Y aquí está algo rapidito nada más que habremos visto. ¿De dónde sale la vertebral? De la subclavia. ¿De qué porción? Preescalénica. ¿Ascendente o descendente? Ascendente. Ahí está el trayecto, todas las apófisis transversas, las vértebras cervicales. La vértebra vertebral tiene ramas en el cuello, ramas espinales que se meten por los agujeros de confusión, ramas musculares. ¿Para qué? Largo del cuello, escalenos, recto anterior mayor de la cabeza, recto anterior menor de la cabeza. Ramas en el cráneo, ramas meníngeas, espinales y cerebrales. La torácica medial, lo mismo. ¿De dónde sale? ¿Rama de quién es la mamaria interna? De la subclavia. ¿De qué porción? Ascendente, descendente. Descendente. ¿Sí? Trayecto descendente pegado a lo que es el esternón, miren, siempre a 1.25 centímetros por fuera del borde lateral del esternón, por detrás de los cartílagos costales. Tiene ramas colaterales al timo, las intercostales anteriores, las diacínicas, las pericárdico-prénicas, y a nivel del sexto espacio intercostal su división en dos ramas terminales: epigástrica superior, que se va al abdomen, y músculo prénica, que irriga el músculo del abdomen. Nuevamente lo que dijimos: última rama de la primera porción, tronco, tiro cervical. Bien, tronco, tiro cervical y entre comillas lo que le decían anteriormente, trabalengua, tiro bicérvico. Le decían bicérvico porque decían que la cervical ascendente también salía el tronco, pero ahora no, la cervical ascendente sale de la tiroidea.
Ahí está la tiroidea inferior. La arteria tiroidea inferior, por si acaso, no solo me irriga la glándula tiroides, sino también me irriga otras cosas. Por ejemplo, tráquea, esófago, faringe, laringe, también es irrigada por la tiroidea inferior. Y también tiene ramas propias para la glándula, ramas anteriores, posteriores. Recuerden que siempre la arteria tiroidea inferior pasa por detrás de la carótida primitiva y tiene una estrecha relación con la cadena simpática, sobre todo con el ganglio cervical simpático medio. Tenemos aquí a la arteria cervical transversa y supraescapular. La arteria cervical transversa, como ustedes vieron, también es rama del tronco, se dirige hacia atrás y aquí está lo que habíamos dicho. Rama superficial para el trapecio y rama profunda que en la mayoría de los casos se convierte en la arteria escapular posterior. La supraescapular pasa por el borde superior de la escápula y se encarga de irrigar al músculo supraespinoso, músculo infraespinoso, que ustedes ya deben haber visto el miembro superior. Y recuerden que la supraescapular, la escapular posterior o dorsal de la escápula y la circunfleja escapular se anastomosan entre sí a nivel de la escápula. ¿Qué cosa forman? Forman el llamado circuito periescapular. Aquí está el tronco que habíamos indicado, el tronco intercostal cervical, que tiene dos ramas, cervical profunda, intercostal superior, la cervical profunda que se va a anastomosar con el escapular posterior, ustedes corrigen la cosita ahí, y la intercostal superior que se encarga de irrigar los dos primeros arterias intercostales posteriores. Y aquí miren el gráfico claramente definido. Aquí el escaleno anterior ya salió, aquí está el tronco intercosto cervical, en inglés. Para arriba, arteria cervical profunda, para afuera, intercostal superior o intercostal suprema, como también le llaman. Por último, la arteria escapular posterior, y aquí está lo que habíamos dicho, origen variable. Puede salir de la subclavia, de la porción posescalénica, o en su mayoría de la cervical transversa, que es lo más frecuente. Casi todo de 10 cadáveres que dice cada 8 tienen que salen de la cervical transversa. También forma parte del circuito anastomótico, y a partir de la cual se van a originar todas las ramas que encontramos en el miembro superior, inferior, cabeza, cuello, etc. ¿Recuerdan cuál es esa arteria? Es la arteria aórtica, la cual nosotros la vamos a verificar en este sentido. Recuerden que todo esto hasta ahora se encuentra dentro del tórax. Entonces la aorta que nosotros tenemos acá, muchos la llaman de esta manera, arteria aorta torácica, la cual va a presentar tres regiones. Estas tres regiones van a estar distribuidas gracias a un plano imaginario que nosotros vamos a encontrar a la altura de la cuarta vértebra torácica, que también nosotros podemos considerarla como el llamado ángulo. Recuerden que es un plano imaginario que pasa a la altura de la cuarta vértebra torácica. En relación a esto, vamos a dividir las tres partes que tiene la arteria aorta torácica. La primera de ellas, la que parte en el ventrículo izquierdo hasta el plano que está a nivel del ángulo de Luis, recibe el nombre de arteria aorta ascendente, la cual se encuentra dentro del mediastino medio, dentro del pericardio, y dentro de la cual van a salir dos arterias importantes que me irrigan el corazón. Una hacia la derecha y una hacia la izquierda, que son las arterias coronarias. Esas arterias coronarias irrigan el propio corazón. Arteria coronaria derecha, coronaria izquierda. Por ahora no entramos más en detalle porque eso pertenece a la parte de tórax. Entonces, lo primero, arteria aorta ascendente. La segunda porción, que sí es importante para poder revisar ahora la vascularización del cuello y la cabeza, es esta región que comienza y termina a nivel de T4, que tiene la forma de un arco y que se llama el callado de la aorta. Tiene la forma de un arco ubicado en el mediastino superior, comienza y termina a nivel de T4, y a partir de la cual van a originarse tres arterias. Recuerden que esta figura es como si yo estuviera en esta posición. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Por lo tanto, de derecha a izquierda, la primera rama que sale aquí es un tronco. Este tronco recibe el nombre de tronco arterial brachiocefálico, a partir del cual se van a originar dos ramas, una en sentido horizontal y otra en sentido vertical. La que se dirige horizontalmente hacia la derecha se llama la arteria subclavia derecha, y la que se dirige hacia arriba, carótida común o primitiva derecha. Esas dos arterias, la subclavia que irriga la porción baja del cuello y lo que corresponde al miembro superior,
La arteria carótida común derecha se encarga de la irrigación del cuello superior, la cabeza y el sistema nervioso central. La segunda rama, de derecha a izquierda, se dirige verticalmente hacia arriba y se llama la carótida común izquierda. Y la que se encuentra finalmente en este nivel es la tercera y última rama, que se llama la arteria subclavia izquierda. Estas tres son las ramas que salen del callado de la aorta, y a partir de ahí se da la irrigación de la cabeza y el cuello. Recuerden el orden: primero tronco arterial brachiocefálico, carótida común izquierda y subclavia izquierda. Luego viene la última porción de la aorta torácica, la cual recibe el nombre de aorta descendente, a partir de la cual se van a originar las ramas intercostales, las ramas estopásicas, las ramas brachiales, las ramas bronquiales, que me irrigan sobre todo la región del mediastino posterior. ¿De acuerdo? Entonces, aquí están las tres porciones de la aorta torácica, y acá yo lo que principalmente me va a ayudar al momento de conocer la irrigación del cuello y la cabeza: arteria subclavia, arteria carótida, derecha e izquierda. Miremos el gráfico un momento. La arteria subclavia derecha y la subclavia izquierda son iguales. ¿Sí o no? No. Primero, diferencias con respecto al origen. ¿De dónde sale la subclavia derecha? Del tronco, ¿verdad? ¿Y la subclavia izquierda? Del callado de la aorta. Vemos ahora las diferencias en longitud. ¿Cuál sería más larga, la derecha o la izquierda? ¿La subclavia derecha o la subclavia izquierda? La izquierda. ¿Por qué? Porque esta nace en el tórax, a diferencia de la derecha, que nace a nivel cervical. Lo mismo podemos hacer la diferencia con las carótidas. La carótida derecha nace de un tronco, la carótida izquierda nace de un callado. Y también podemos hacerlo con respecto a su longitud. La carótida izquierda siempre es más larga, se origina en el tórax, tiene una porción cervical y una torácica, a diferencia de la carótida primitiva derecha, que solamente tiene una porción que es la cervical y es más corta. Como ustedes verán, estas arterias, la subclavia y la carótida, únicamente tienen una diferencia hasta este nivel: origen, longitud y regiones en la alteración. Porque después, de ahí hacia arriba, de ahí hacia adelante, todas las ramificaciones de la carótida derecha, la carótida izquierda y ambas subclavias es exactamente igual. Tienen la misma rama, la misma distribución, etc. Entonces, de esa manera nosotros ya hemos visualizado lo que corresponde de manera general todo lo que es la irrigación. Entonces comenzamos de abajo hacia arriba y vamos a ver en primer lugar lo que correspondería a la arteria subclavia. Volvemos a colocar acá principalmente todo lo que viene a ser en el lado derecho. Vuelvo a colocar aquí un tronco grande, el cual es el tronco arterial brachiocefálico. Recuerden que este tronco brachiocefálico se divide hacia arriba y hacia abajo. La rama que se dirige hacia arriba, carótida común o primitiva derecha o izquierda. Y en este caso, aquí yo tengo la arteria subclavia derecha. Entonces comenzamos a ver la irrigación de esta manera. Recuerden, aquí tenemos que utilizar como punto de reparo importante un músculo, el cual siempre se va a localizar por delante de la arteria subclavia. En este sentido. El músculo que se localiza por delante de la arteria subclavia es uno de los músculos prevertebrales a nivel del cuello, el cual recibe el nombre de músculo escaleno anterior. ¿Qué característica o qué particularidad tiene ese músculo escaleno anterior? Divide a nuestra arteria subclavia en tres porciones. La primera de ellas, desde su origen, el tronco arterial brachiocefálico, hasta el borde medial del escaleno anterior, recibe el nombre, vamos a colocarle aquí simplemente el número 1. Colocamos acá, y viene a ser la porción pre-escaleno. Primera porción de la arteria subclavia. La segunda porción, como ustedes verán, se encuentra cubierta por el músculo escaleno anterior, ubicados desde su borde medial hasta su borde lateral. Vamos a colocar específicamente el número 2. Esta segunda porción viene a ser la porción retro y escaleno.
La tercera y última porción de nuestra arteria subclavia se origina en el borde lateral del escaleno anterior y termina en el borde externo de la primera costilla. Esta tercera y última porción viene a ser la porción post-escaleno. Entonces, de esa manera, nuestra arteria subclavia queda dividida en tres partes, gracias al músculo escaleno anterior. Y ahora lo que tenemos que visualizar es cuáles son las ramas que se originan en cada una de esas porciones. Comenzamos con la porción preescalénica. ¿Qué ramas encontramos ahí? Encontramos ramas ascendentes, encontramos ramas descendentes. La primera rama, que tiene un trayecto o un sentido ascendente, la vamos a colocar a este nivel. Esta primera arteria que vemos a esta altura se llama la arteria vertebral. ¿Qué características tiene la arteria vertebral? Va a introducirse entre el espacio comprendido entre el músculo escaleno anterior y el músculo largo del cuello, para poder atravesar los orificios o los agujeros ubicados en las apófisis transversas de las 6 primeras vértebras cervicales. De ahí que nosotros vamos a colocar aquí como orificio. Este orificio corresponde al agujero transverso que tiene las vértebras cervicales. Esta arteria vertebral atraviesa todos los agujeros transversos de las 6 primeras vértebras cervicales, de 1 hasta 6. Pasa por el arco posterior del atlas, atraviesa el agujero occipital o magno del hueso occipital y se une con la arteria vertebral del lado opuesto para formar un tronco, el cual recibe el nombre de tronco ácido. Más o menos en este sentido. Yo tengo la arteria vertebral de un lado, la arteria vertebral del otro lado, las dos se van a unir y me van a formar el tronco ácido. Arteria vertebral, y la unión de las dos recibe el nombre de tronco vaginal, el cual es responsable de la irrigación del sistema nervioso central en la fosa posterior. La arteria vertebral tiene múltiples ramificaciones. Tiene ramas espinales, las cuales atraviesan los agujeros intertransversos o agujeros de conjunción entre las vértebras cervicales. Tiene ramas musculares para los músculos prevertebrales de la región cervical y tiene ramas a nivel intracraneal, que son las arterias espinales, anterior y posterior, ramas meningias y asimismo la cerebelosas, son ramas importantes de esta arteria vertebral. De esta misma porción preescalénica tengo una rama que se dirige hacia abajo, la cual tiene dirección de la pared anterior del tórax. Esta arteria que vemos aquí recibe el nombre de arteria torácica medial, también conocida con el nombre de arteria mamaria interna. Segunda rama de la arteria subclavia. Y como ustedes ven, segunda rama de la porción preescalénica. Esta arteria mamaria interna pasa por detrás de la articulación externo-clavicular, pasa por detrás de los cartílagos costales del primero al sexto, más o menos a 1 centímetro por fuera del borde lateral del esternón, y termina dividiéndose a nivel del sexto espacio intercostal en la arteria epigástrica superior y la arteria musculocrénica. Esa arteria torácica medial o mamaria interna irriga los 6 primeros espacios intercostales anteriores, irriga el timo, irriga el pericardio, irriga el músculo diafragma. Eso viene a ser la importancia de esta segunda arteria de la primera porción o preescalénica de la arteria subclavia. Entre la tercera y última rama de esta porción preescalénica se ubica muy cerca del borde medial del músculo escaleno anterior y es un tronco. El tronco que vemos aquí recibe el nombre de tronco tirocervical. Antiguamente a este tronco se llamaba tiro bicérvico escapular. Ese era el nombre que tenía anteriormente. En el ETER y en los libros más actuales le ponen tiro cervical nada más. Antiguamente tiro bicérvico escapular, debido a que se tenía la creencia de que eran varias ramas de la salida de este tronco. Dentro de este tronco tiro cervical van a salir varias ramas. ¿Cuáles son esas ramas? Primera rama,
pasa por detrás de la arteria carótida, pasa cerca de la cadena simpática y tiene como destino final la glándula tiroides. Esta arteria que vemos aquí se llama la arteria tiroidea inferior. Primera rama del tronco tirocervical. Segunda rama, pasa por delante del músculo escaleno anterior y se dirige al borde superior del escápulo. Esta segunda arteria se llama la arteria supraescapular. Algunos libros le llaman también arteria escapular superior. La tercera y última rama de este tronco tirocervical también tiene un trayecto oblicuo hacia afuera y hacia la parte posterior, recibiendo el nombre de arteria cervical transversa. Esas vendrían a ser las ramas del tronco tirocervical: arteria tiroidea inferior, cervical transversa y supraescapular. Como les había mencionado hace un momento, antiguamente a este tronco le decían tiro discérvico escapular. Tiro, ¿por qué? Tiroidea inferior. Discérvico, dos cervicales. Cervical transversa y una cervical ascendente, que ahorita la vamos a colocar. Y por último, la arteria supraescapular. La bibliografía actual que tenemos ahora dice que la arteria cervical ascendente no sale del tronco, sino que es una rama de la arteria tiroidea inferior. Por eso que ahora lo consideran más con este nombre de tronco tirocervical. Entonces esta rama que sale de la arteria tiroidea inferior se llama la arteria cervical ascendente. Esas vienen a ser las ramas que nosotros encontramos a nivel de la región preescalénica: arteria vertebral, arteria mamaria interna y el tronco tirocervical con tres ramas y adicionalmente la cervical ascendente, que es rama de la arteria tiroidea inferior. A nivel de la segunda porción, también conocida como retroescalénica, la cual la podemos ver una vez retirado el músculo escaleno anterior, va a salir un tronco más. El tronco que sale a este nivel recibe el nombre de tronco intercosto cervical. Tronco intercosto cervical, rama de la porción retroescalénica. Ese tronco intercosto cervical a su vez tiene dos ramificaciones, una que se dirige hacia arriba y una hacia abajo. La rama que se va hacia arriba, pegada a los músculos prevertebrales de la región cervical, recibe el nombre de arteria cervical profunda, cuyo objetivo principal es la irrigación de los músculos prevertebrales y también a relacionarse con la rama occipital o la arteria occipital, rama de la carótida. La segunda rama, que como ustedes ven tiene dirección descendente, pasa por delante de los cuellos de la primera costilla, primera y segunda costilla, y tiene como objetivo dar irrigación a los dos primeros intercostales posteriores. Esta arteria que se dirige hacia abajo se llama arteria intercostal superior. Entonces, única rama de la segunda porción o porción retroescalénica de la subclavia, tronco intercosto cervical. De este tronco intercosto cervical salen dos ramificaciones, una hacia arriba, una hacia abajo, una al cuello, una al tórax. La que se va hacia el cuello cervical profunda, la que se va hacia el tórax intercostal superior. La tercera y última porción de la subclavia, llamada posescalénica, es una porción de la subclavia que es muy variable. Variable en el sentido de que en algunos cadáveres, en algunas personas, esa región no tiene rama. Se van, hacen la disección, todo, no tiene ninguna rama. Ven otro preparado y encuentran una ramificación. Esa arteria, si es que está presente a nivel de la región posescalénica, la vamos a agregar acá, recibe el nombre de arteria escapular posterior. Esa arteria escapular posterior, cuando existe, sale de la porción posescalénica. De ahí que acá le vamos a colocar una asterisco. Y aquí viene la pregunta.
Usted ha dicho que a veces esta arteria no sale de la subclavia. Y si no sale de la subclavia, ¿de dónde viene? Vamos a ver que ustedes vean el preparado y no tiene subclavia en su porción posescalénica ninguna rama. Y usted dice, el escapular posterior, ¿de dónde sale entonces? Entonces lo que deben hacer es buscar esta ramita, la arteria cervical transversa. Buscan y siguen la arteria cervical transversa y en muchos casos, la mayoría diría yo, pero todas las disecciones que he hecho, 80% tienen lo que le voy a escribir ahora. Esta arteria cervical transversa se divide en dos ramas. ¿Sí? Una rama superficial, la cual se caracteriza por irrigar al músculo trapecio. Irriga al músculo trapecio. Y la otra es una rama profunda, la cual se introduce entre los músculos escalenos, entre el esplenio, y se dirige hacia la región escapular. Y va a tomar el nombre de la arteria escapular posterior. Entonces, ¿qué podemos decir de esta rama, de esta última arteria? Puede tener orígenes variables. Uno de ellos, según la bibliografía, puede salir de la subclavia. ¿De qué porción? De la porción posescalénica. Pero si tú ves esta porción y no encuentras ninguna rama, lo más probable que debes encontrar es que buscas a la cervical transversa y su rama profunda se convierte en la arteria escapular posterior. La rama superficial es una rama meramente muscular, se encarga de irrigar sobre todo el trapecio. Da ramas también para el esplenio del cuello, para el elevador de la escápula, pero principalmente es para el músculo. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera se distribuye la arteria subclavia. Como ustedes ven, todo en base a un músculo, a este músculo que se llama el escaleno anterior. ¿De acuerdo? Esta misma distribución yo la encuentro del lado derecho y del izquierdo. Aquí sí no hay mayores variaciones. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Raje? Entonces, luego de haber visto la explicación del cuello con respecto a lo que es la subclavia, vamos a platicar ahora con lo que es la carótida. Sobre todo lo que es la carótida externa, que es la que da las ramas para el cuello y regiones superficiales y profundas de la cara y de la cabeza. ¿Sí? ¿Podemos borrar? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí. Hable. Para no hablar. No, que no llega. Es más o menos pronto va a saltar. Ahora, de la arteria carótida. Recuerden, mirad, nos enfocamos en el primer gráfico que vimos. La arteria carótida común, derecha e izquierda, tiene igual o diferente origen. La derecha, ¿dónde se origina? La izquierda. A partir de aquí, las dos carótidas son iguales. Son iguales en relación a las ramas que presentan. Vamos a enfocarnos aquí en la carótida primitiva derecha. Carótida común o primitiva. ¿Qué es lo que debemos recordar? La arteria carótida común o primitiva en el cuello nunca va sola, sino que se encuentra envuelta dentro de un paquete. Dentro de un paquete formado por fascia, formado por aponeurosis cervical. ¿Cómo se llama esta fascia o esta aponeurosis cervical que envuelve la carótida y los elementos que la acompañan? Se llama vaina carotidia. Esa vaina carotidia va a envolver a tres estructuras. Dos anteriores, una hacia adentro, una anterior y hacia afuera. No tenemos amarillo, utilizar aquí. Tres estructuras. Todo eso, esas tres estructuras, muchos le llaman
paquete vasculo nervioso del cuello. Traducido al castellano, par del cuello, arteria, vena y nervio del cuello. ¿Cuáles son esas estructuras? Rojito es una arteria, lo que acabamos de señalar ahí. Arteria carótida común o primitiva. Hacia adelante y hacia afuera yo tengo una vena, una de las venas más importantes, la vena yugular interna, porque ya vamos a ver en un momento que hay yugular anterior, yugular externa y yugular interna. Aquí tenemos a la yugular externa. Y hacia atrás, y en medio de los dos, tengo un nervio. Por si acaso no estamos pasando lista. Es el nervio vago, par craneal número 10. Menos mal nadie dijo presente. Entonces, estas tres son las estructuras que llamamos el paquete vasculo nervioso del cuello. Y recuerden, esta es la posición. Dos anteriores, una posterior. Siempre la carótida va ahí. ¿Qué más debemos de recordar? La carótida común o primitiva no tiene ramas colaterales. Solo tiene ramas terminales. ¿Cuáles son las ramas terminales? ¿Sí? Ya. Carótida externa y carótida interna. ¿Qué es lo que debemos de recordar? ¿A qué altura se produce esta división? La división de la carótida común, ¿a qué altura puede ser? A nivel de C4. Cuarta vértebra cervical, o algunos también le ponen otro nivel, borde superior del cartílago tiroides de la laringe, que ese es otro punto de reparo, para poder decir a ese nivel cervical. Ese es lo más frecuente. Generalmente a veces pueden haber variaciones, sobre todo hacia arriba, es decir, la división puede ser un poco más alta, pero más baja es mucho más difícil. ¿Qué es lo que debemos de recordar? A este nivel y orientado hacia la arteria carótida interna, vamos a encontrar una pequeña dilatación. Una dilatación de la carótida a ese nivel. Un pequeño bombamiento. Ese bombamiento que encontramos ahí a nivel de la carótida primitiva en su bifurcación y orientado hacia la carótida interna, ¿cómo se le llama? Se le llama seno carótido. Este seno carotido, ¿qué características tiene? Presenta receptores nerviosos, sobre todo varoreceptores. Varo significa presión. Varoreceptores, receptores de presión arterial. Si por algún motivo la sangre que pasa por la carótida hacia la carótida interna y externa tiene una presión muy baja, esos receptores lo van a captar. Van a enviar impulsos nerviosos hacia el cerebro y hacia el sistema nervioso vegetativo autonómico para estimular el corazón, para que el corazón comience a latir más rápido e intentar compensar esa presión arterial. Entonces recordamos seno carotidio, encontramos qué tipo de receptores, varoreceptores. Esos varoreceptores, acuérdense, presión arterial. Este seno carotidio va a ser inervado por un par craneal, específicamente por la rama carotidia del par craneal número 9, es decir, nervio glosofaríngeo. La rama carotidia del glosofaríngeo inerva el seno carotidio y es el que lleva el impulso nervioso hacia el sistema nervioso central y posteriormente, como vía perenne, se va hacia el corazón para estimularlo e intentar la presión arterial. Recuerden que un masaje en esa zona puede estimular el descenso del seno carotidio y pueden bajarle la presión alta. No lo vayan a intentar por si acaso, porque aquí se puede alargar. Masajean esta zona y le pueden bajar la presión alta. A ese mismo nivel encontramos otro receptor más que están jugando. A esta misma altura, a nivel de la pared de la carótida interna y de la bifurcación, encontramos otra estructura importante, la cual también constituye o presenta receptores nerviosos. Este segundo elemento que vamos a colocar ahí se llama el corpúsculo carotídeo. Tiene diferentes nombres según la bibliografía. Algunos libros le llaman cuerpo carotídeo y otros libros le llaman glomus carotídeo. 5 a 7 milímetros de tamaño, células nerviosas que también se comportan como receptores, pero aquí ya no encontramos varoreceptores, sino ¿qué cosa encontramos? Encontramos quimioreceptores. Es decir, va a haber una sustancia en la sangre
que va a estimular esas células del corpúsculo carotídeo para determinar un efecto reflejo en nuestro organismo. ¿Cuáles son? Dióxido de carbono y oxígeno. Si existe una alta cantidad de dióxido de carbono y una poca cantidad de oxígeno, estos receptores se van a estimular y van a enviar señales hacia los pulmones y los músculos respiratorios para incrementar la frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Para cambiar esa concentración, para que el oxígeno sea mayor y el dióxido de carbono baje en su concentración. Igualmente, también es inervado por una rama carotídea. Pero aquí, la rama carotídea que inerva a este corpúsculo carotídeo ya no viene del gloso faríngeo, y ahora realmente viene del nervio vago. El nervio carotídeo o la rama carotídea del vago inerva a este corpúsculo carotídeo. ¿Sí? Entonces, estas vienen a ser algunas características representativas de esta zona, de esta bifurcación. Donde le encontramos las relaciones anatómicas. Recuerden que el banco o la vaina carotídea se encuentra cubierto por un músculo que tenemos aquí que se llama el esternocleido mastoideo. Siempre protege esa zona. El esternocleido mastoideo cubre a la vaina carotídea y por fuera de él se encuentra la vena yugular externa, que luego la vamos a representar. Entonces, la carótida interna, acuérdense que en el cuello, cuando vean su preparador, no da ramas. La carótida interna en el cuello no tiene ramas. Esta carótida interna atraviesa, ingresa por la base del cráneo y recién en el interior del cráneo va a dar ramificaciones, que son sobre todo para el sistema nervioso central. Ramas carotidio-timpánicas, arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, arteria comunicante posterior, arteria oftánica son las ramas más importantes de la carótida interna, pero son ramas en el interior del cráneo. Ahora, la división del cuello no nos interesa mucho, pero sí la carótida externa. Y la carótida externa, particularmente yo la agrupo así, tiene ramas de acuerdo a su posición anatómica. De ahí que la carótida externa va a tener ramas anteriores, tiene ramas posteriores, de acuerdo a su dirección, y tiene una rama denominada profunda, o algunos le dicen ascendente. Esa es la distribución de las ramas de la carótida externa. Pero ¿qué más debemos decir de esto? Como toda arteria, tiene ramas colaterales y tiene ramas terminales. ¿Sí? Entonces comenzamos por las arterias o las ramas colaterales de la carótida externa, que son finalmente las que se distribuyen así. Y acuérdense que colaterales son 6. Comenzamos entonces. Colaterales, ramas colaterales anteriores de la carótida externa. ¿Cuáles son? Tenemos una ramita aquí que se dirige hacia adelante y hacia abajo. Esa arteria que tenemos ahí se llama la arteria tiroidea superior. Recuerden que la tiroidea inferior, ¿de dónde salía? Del tronco tirocervical y a su vez de la subclava. Aquí tenemos la tiroidea superior. ¿Sí? Primera rama y a su vez colateral anterior de la carótida. Esta arteria tiroidea superior no solo me irriga la glándula tiroides, que es su nombre y es su principal objetivo, sino me irriga varias cosas. Da una rama, la arteria infrayoidea, para irrigar los músculos de la región infrayoidea, esternocleidoideo, homoyoideo, esternotiroideo, tiroideo. Da una rama que se introduce en la laringe, arteria laringea superior, la rama importante de esta arteria tiroidea superior. Irriga también este músculo, el músculo esternocleidomastoideo, a través de una rama llamada esternocleidomastoidea media. Y he dicho otra rama más que pasa por delante del cartílago cricoides, denominada arteria cricotiroidea. Esas son las ramas que tiene la tiroidea superior, que están por fuera de la glándula. Esternocleidomastoidea media, infrayoidea, cricotiroidea y laringe superior. Y finalmente la arteria tiroidea superior se introduce en la glándula para dar irrigación propiamente a cada uno de los elementos de la glándula. La siguiente rama anterior que tiene esta arteria, esta carótida externa, se dirige hacia adelante en sentido horizontal y se llama arteria lingual. Esa arteria lingual se caracteriza por estar cubierta
por el músculo ioglosio, dividiéndolo en tres porciones: preioglosio, retroioglosio, proioglosio. Su principal territorio de irrigación obviamente va a ser la lengua, para irrigar la base de la lengua, el dorso de la lengua y la punta de la lengua a través de varias ramificaciones. La siguiente rama colateral anterior que tiene la arteria carótida externa se dirige hacia arriba y se caracteriza por tener un trayecto en ese sentido, un trayecto sumamente tortuoso. Esta arteria que vemos aquí recibe el nombre de arteria facial. Arteria facial. Esta arteria facial pasa profundo a la glándula submaxilar, rodea el borde inferior del cuerpo de la mandíbula a través del ángulo inferior del macetero y se dirige hacia la cara. La arteria facial tiene ramas en el cuello, tiene ramas en la cara, para diferentes elementos. Sobre todo sus ramas principales son a nivel facial o a nivel de la cara. Entonces, estas tres son las ramas anteriores que tiene la carótida externa, ramas colaterales anteriores. Tiroidea superior, lingual y facial. En algunos casos, la arteria lingual y la facial nacen de un mismo tronco. Varias veces pueden ver en sus instituciones, en sus preparados anatómicos, que las dos pueden nacer juntas. Es decir, se puede presentar de veces. Las ramas posteriores, la primera de ellas, la cual sale justo por encima de la arteria tiroidea superior, se dirige hacia atrás y se llama la arteria occipital. Primera rama posterior, colateral posterior que tiene la arteria. Esa arteria occipital se dirige hacia atrás, pasando por el borde inferior del músculo vientre posterior del digástrico, pasa por el surco de la arteria occipital del hueso temporal y tiene como objetivo principal dar irrigación hacia el cuero cabelludo, hacia la piel de la nuca, a los músculos externos cleidomastoideo, complexo menor y plexo del cuello. Asimismo, emite ramas que se van hacia el interior del cráneo, ramas meningias, y una rama descendente que se anastomosa con la cervical ascendente y cervical posterior. La siguiente rama colateral posterior que tiene la arteria carótida externa, también se dirige hacia atrás, se llama la arteria auricular posterior. Esta arteria auricular posterior también tiene un trayecto paralelo a la arteria occipital, pero ¿cuál es la diferencia? La arteria occipital pasa por el borde inferior del vientre posterior del gástrico. La arteria auricular posterior pasa por el borde superior del vientre posterior del gástrico. Prácticamente esta arteria delimita o la divide. La arteria auricular posterior principalmente se encarga de la irrigación de lo que es el pabellón auricular, la región mastoidea, y emite una rama que se introduce por el lado periférico mastoideo. La última rama colateral que tiene la carótida externa nace muy cerca de su bifurcación. Voy a colocar aquí un color verde. Y se dirige de forma profunda en sentido ascendente y hacia arriba. Esa arteria, la última rama colateral que tenemos aquí, se llama la faringea inferior o también llamada faringea ascendente. Esa arteria faringea ascendente irriga el constrictor medio y superior de la faringe, irriga el paladar blando, la amígdala palatina, la fosa tonsilar, la amígdala palatina, inclusive también emite ramas meningias y ramas para la pared inferior del oído medio. Entonces aquí están las 6 ramas colaterales de la carótida externa, que son tiroidea superior, lingual, facial, occipital, auricular posterior y faringe ascendente. Si ustedes quieren ser más ordenaditos, lo ponen así: anteriores, posteriores y próximos. ¿Qué nos faltaría? Ya hemos visto las colaterales. ¿Qué falta? Faltan las terminales, que son 2. Continuamos acá en nuestra arteria carótida externa y aquí tenemos las 2 ramas terminales. La división de la carótida externa en sus ramas terminales ocurre más o menos a la altura del cuello del cóndilo de la mandíbula, a nivel de la cara, y se divide en 2. Una rama que se dirige medialmente, que se llama la arteria maxilar interna, y la otra rama, la otra arteria, que es una rama bien superficial, que se llama la arteria temporal superficial. Esas 2
constituyen las ramas terminales de la arteria carotida. Y cada una de ellas tiene una distribución, tiene un trayecto representativo y ramas propias. Ya constituir cada una de las ramas de la carotida. ¿Okay? Entonces, esa viene a ser la distribución de la carotida. Recuerden que a nivel del cuello, como ya deben haber visto en sus clases anteriores, existen unos triángulos, ¿verdad? Los triángulos del cuello. ¿Se acuerdan qué triángulos existen? Submentoniano, elástico, ¿qué más? Carotídeo, ¿qué más? Muscular, ¿qué más? Triángulo bizarro, observatorio mastoideo, occipital y supraclavículo. Tenemos el carotídeo, ¿verdad? Recuerden que en el carotidio encontramos las ramas colaterales de la carótida externa, pero no encontramos a todas las ramas colaterales. En el triángulo carotidio encontramos solo 5 de las 6 ramas colaterales, debido a que el triángulo carotidio más o menos estaría ubicado a esta nivel. Acuérdense que uno de los límites del triángulo carotidio, ¿cuál es? El vientre posterior del gástrico. Y acuérdense que es lo que hemos dicho con respecto a las ramas posteriores. La arteria occipital por debajo del vientre posterior del gástrico, la auricular posterior por encima del vientre posterior del gástrico. Por lo tanto, dentro del triángulo carotidio, ¿qué cosa encuentro? Carótida común, carótida interna, carótida externa, y encuentro 5 de las 6 ramas colaterales de la carótida externa. ¿Cuáles serían? Inferior superior, igual, parcial, faringe ascendente y occipital. ¿Sí? Tengan en cuenta algo con respecto a lo que es el triángulo carotidio, a los vasos y medios de esta rama. ¿De acuerdo? Entonces, con esto hemos revisado de forma puntual, específica, gráfica y de manera explicativa lo que correspondería a las arterias del cuello. Lo que tendríamos que ver ahora también serían las venas del cuello y la parte nerviosa. La parte nerviosa es puntual interesante. Entonces, para empezar la vascularización del cuello, siempre vas a ver dos sistemas, ¿de acuerdo? Sistema venoso va a ser todo, sistema arterial. ¿De acuerdo? El sistema venoso que vamos a poner acá, sistema venoso, está dado por 3 venas, ¿de acuerdo? Principalmente la vena yugular anterior, la vena yugular externa y la vena yugular interna, ¿de acuerdo? Esos por 3 sistemas. Ahora, vamos a dibujar un poco vamos a decir sobre las venas que están acá, ¿de acuerdo? A ver, tengo acá la vena yugular anterior. Como toda vena tiene formantes y tiene tributarias, como toda vena. Entonces vamos acá a dibujar, ¿de acuerdo? La parte superior del cuello y la parte inferior del cuello, ¿de acuerdo? Aquí, ¿de acuerdo? Y acá te voy a dibujar el hueso yoides. Listo. Entonces, ¿por qué te dibujo esto? La vena yugular anterior, ¿de acuerdo? Se forma en un triángulo que está dado por el hueso yoides y por los dos vientres anteriores del músculo digástrico. ¿Cómo se llama ese triángulo? El triángulo submentoniano, ¿de acuerdo? Entonces, en el triángulo submentoniano se va a encontrar principalmente ¿qué músculo? Miloioideo en su piso, ¿de acuerdo? Y el grupo ganglionar 1A. Ahora, ¿cuál es la importancia de este triángulo submentoniano? A ver, si estoy por encima del hueso yoides, acá hay venas que van a recoger la sangre de esos músculos, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿cómo se llamarían esas venas? Si están por encima del yoides. Suprayoideas. Entonces, acá tengo las venas suprayoideas, que son las formantes de la vena yugular anterior. Ahora, otro nombre que reciben estas venas suprayoideas es plexo venoso submentoniano, ¿de acuerdo? Que son las formantes de la vena yugular anterior. Ahora, ¿cuál es la importancia? En realidad esta vena yugular anterior tiene esa importancia, ¿por qué? Porque no tiene tributarias, por decirlo así. ¿Por qué? Esta yugular anterior se une ¿con quién? Con la vena yugular externa y forman el denominado arco yugular. Es decir, yo acá te dibujaba la yugular externa, que está acá más o menos, y acá está la yugular anterior, ¿de acuerdo? Acá. Una por acá, otra por acá. Cuando drenan acá en la yugular externa, a esta asa se le llama el arco yugular. Entonces se dice que el arco yugular es el medio por el cual la yugular anterior desemboca en ¿dónde? La yugular externa. ¿De acuerdo? Nada más. O sea, esa es importancia nada más. Va a alojar la sangre en los músculos suprayoideos. No hay mucha importancia. Ok. Ahora tengo la vena yugular externa versus la vena yugular interna. ¿De acuerdo?
vamos a hacer la más yuca, que es la interna. La interna viene de los senos venosos. Los senos venosos son tejido derivado de la dura madre que van a recoger la sangre del todo el encéfalo, principalmente del cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, pero de todos los senos venosos sabidos y por haber, seno longitudinal superior, inferior, cavernoso, en fin, la vena yugular interna proviene del seno sigmoideo. Entonces vamos a dibujar acá. Yo acá te dibujo el seno longitudinal superior o sagital superior. Acá abajo, seno longitudinal inferior o sagital inferior, que se une con una vena llamada la vena de Galeno y forman el seno recto. ¿De acuerdo? Y mira, aquí hay un punto en el cual, ¿quién confluye? El seno recto, el seno sagital superior y los senos occipitales. ¿Cómo se llama ese punto? Lo vas a ver en negro, se llama la prensa de aerófilo. Y de esta prensa de aerófilo, mira, sale un seno que se llama el seno transverso. ¿De acuerdo? Ese seno transverso, mira lo que pasa. Se vuelve zigzagueante y forma el llamado seno sigmoideo. Ahora, el seno sigmoideo, ¿cómo forma la yugular interna? Acá hay un agujero por el cual también pasa el nervio vago, el nervio glosofaringeo y el nervio espinal, que se llama el agujero rasgado posterior o agujero yugular. Entonces, este seno sigmoideo, que es tejido neuronal, porque depende de la dura madre, cambia su conformación histológica y se dilata. ¿De acuerdo? Acá forma el golfo la yugular, y una buena vez que forma el golfo, baja por el agujero rasgado posterior y se convierte en vena yugular interna. Entonces la vena yugular interna es continuación de una estructura nerviosa, que es el seno sigmoideo, que es derivado de la dura madre. ¿De acuerdo? Muy diferente a la demás vena, que tiene un origen venoso per se. Esta vena yugular interna tiene un origen de un tejido nervioso. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, esta yugular interna también, mira, tú ves acá, yugular interna, mira, del lado derecho, subclavia derecha. Acá tengo la yugular interna del lado izquierdo y a la subclavia izquierda. ¿De acuerdo? A ver, ¿cuál es la importancia de esta vena yugular interna? Que sus tributarias van a ser las siguientes, mira. Un tronco venoso superior que se llama el tronco tirolingo-faringofacial. ¿De acuerdo? Y recuerda siempre que el tronco tirolingo-faringofacial es importante. ¿Por qué? Mira, tronco tirolingo, vena yugular interna, nervio hipogloso. ¿Qué triángulo forma? Faravio o faravio. ¿De acuerdo? Esa es importancia. Aparte, que recuerda que este tronco tirolingo recibe la sangre de las siguientes venas: en la vena tiroidea superior, de la vena lingual, de la vena faringea y la vena facial. ¿De acuerdo? En sí, estas venas forman un tronco común para desembocar en la yugular interna. Ahora, ¿esa es la remera tributaria de esa vena? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Volvemos acá. Acá tengo el agujero. ¿De acuerdo? Dijimos que la vena yugular interna está formada por un seno sigmoideo, ¿sí o no? Pero aparte de esos senos que te he mencionado, existe uno más. Mira, que va por acá. Va por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Pasa por el agujero y se emboca acá. ¿Cómo se llama esa estructura que drena la yugular interna? El seno petroso inferior. Bueno, entonces el seno petroso inferior es la estructura más superior, que es tributaria de yugular interna. Primero seno petroso, después tronco tirolingo-faringofacial. Tercero, tengo una vena acá que se llama la vena tiroidea media. ¿De acuerdo? Entonces, mira, tengo vena tiroidea superior que desemboca en donde yugular interna por medio de un tronco común. Y tengo vena tiroidea media que desemboca también en dicha vena, pero de manera directa. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué más tengo aquí? ¿Te acuerdas? A ver, vena tiroidea superior, tronco tirolingo y seno petroso inferior. ¿Qué más? Ya, lo buscas. Y acá yo encuentro, mira, uno acá y otro acá. ¿Qué te estoy sombreando yo? Los ángulos yúgulo-subclavios derecho y ángulo yúgulo-subclavio izquierdo, o también llamados ángulos de Pirogov, es lo mismo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Mira cómo viene este trayecto, mira. Inferior, posterior a quién? Subclavia derecha. Luego superior a la subclavia y es un callado y tributaria. ¿Cómo se llama esta gran estructura? La gran vena linfática. ¿De acuerdo? Es el trayecto y la gran vena linfática. Inferior a la subclavia derecha, luego se hace posterior a la misma, luego superior para desembocar en el ángulo derecho.
Y yo tengo otra acá, mira. Tengo otra acá. Mira. Tengo una estructura que viene del abdomen, la parte más inferior del abdomen. Mira. Y va por acá. Posterior, por acá. ¿Cómo se llama esa estructura? El conducto torácico. Este conducto torácico desemboca en donde? En el ángulo epirogofo izquierdo o ángulo yúgulo subclavio izquierdo, y la gran vena linfática desemboca en el lado derecho. ¿Es importante esos troncos? Sí, porque van a drenar la linfa de todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Por eso no nos importa por ahora. ¿Cuál es el destino final de yugular interna? ¿Tú qué ves? Que se une con la subclavia, ya sea de ambos lados, ¿sí o no? Y forman los llamados troncos venosos brachiocefálicos. En este caso es de derecho y acá tengo el izquierdo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Acá no te voy a apuntar. ¿Diferencias? ¿Los dos troncos venosos son iguales? No. El tronco venoso brachocefálico derecho es más vertical, ¿de acuerdo? Tiene mayor calibre y menor longitud. Y el tronco venoso brachocefálico izquierdo es de mayor longitud, menor calibre y más oblicuo, casi horizontal. ¿De acuerdo? Ambas estructuras se fusionan y forman la vena cava superior. Y como tú ya sabes, desemboca en la aurícula derecha del corazón. ¿De acuerdo? Entonces, inicio de yugular interna, seno sigmoideo. Fin. ¿Con quién se une? Con la subclavia para formar los troncos venosos brachocefálicos. Y nunca te olvides que el tronco venoso brachocefálico izquierdo también se le conoce antes como vena innominal. Listo. ¿De acuerdo? Ahora, esa es con la parte de la interna. Ahora vamos al externo. Algo que me olvidó la interna. Me olvidé alguna cosita más. La vena yugular interna forma el paquete vasculonervioso del cuello. ¿Junto con quién estructuras? Carótida que común y hemogástrico bajo. Esas estructuras están tapizadas ¿por quién? Por la vaina carotidia. Aparte, la yugular interna, ¿para qué se usa? Con los grupos ganglionares, ¿sí o no? Dijimos que acá tengo el esternocleidomastoideo y posterior a este, ¿quién pasa? La vena yugular interna, posterior a este. Acuérdate que el esternocleido tiene dos fascículos, ¿sí o no? Fascículo clavicular y un fascículo external. ¿De acuerdo? El dibujo no ayuda, pero es así. Entonces, mientras que la yugular interna es posterior, la yugular externa, ¿qué es? Anterior. Primera diferencia. ¿De acuerdo? Uno es posterior, es anterior. Segundo, la yugular externa se usa por los grupos ganglionares. ¿Cómo te dije, te acuerdas cuando te enseñé? Que se divide en 3 tercios. El esternocleidomastoideo, superior, medio, inferior. ¿De acuerdo? Sí. Y esto determina los grupos 2, 3 y 4. ¿Sí o no? A su vez el 2 se divide en 2A y en 2B. El 3 igual A y B y el 4 A y B. ¿Sí o no? Aunque puedes encontrar discrepancias con el 3 que solamente tiene una sola división, pero acá enseñan creo que en 2 divisiones. Entonces, siempre yo te enseñé que cualquier letra que tenga la palabra B con respecto al 2, 3 y 4 es porque están pegados a las paredes de la yugular interna. Esa es una estructura profunda. ¿De acuerdo? En cambio, las palabras que tengan A del grupo 2, 3 y 4 son estructuras más superficiales. ¿De acuerdo? A ver, otra cosa que me había pedido de yugular interna. ¿Te acuerdas? ¿Algo más? Te dije que fomenten el farabeo. ¿Qué más? Ya, nada más por ahora. ¿Ya? Yugular externa. La vena yugular externa va a tener formales y tributarias. Esta vena nace a nivel de la cara. ¿De acuerdo? A nivel de la vena superficial de la cara. Entonces, las formantes van a ser 2. La vena auricular posterior más la vena retromandibular. Ahora, esa vena retromandibular antes se llamaba tronco temporomaxilar. ¿De acuerdo? Entonces, tanto la vena auricular posterior que nace por acá y la vena retromandibular que nace por acá forman la yugular externa. ¿De acuerdo? Son sus formantes. A ver, ¿cuáles son las tributarias? La vena supraescapular, la vena cervical transversa, etc. ¿Ah? ¿La occipital? Cervical transversa, no tanto. Más estas dos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la importancia con yugular externo? A ver, voy a poner acá. Otra vez dibujo al esternocleido. ¿De acuerdo? Acá yo tengo, mira, a la yugular externa por la cara anterior, mira, por la cara anterior. Ahora, una pregunta sencilla. Ese es el borde anterior y ese borde, borde posterior y el borde anterior. El esternocleidomastoideo. ¿Sí o no? A ver, ¿quién nace aquí, chicos? En el tercio medio, el punto Z o el Z anatómico. ¿Quién nace el plexo cervical superficial? ¿De acuerdo? Que más o menos sería el nervio auricular mayor, occipital menor, cervical transverso y supraclavicular. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál es la importancia que tengo que decirte con esto?
que tanto en la vena yugular externa como en todo el cervical superficial son anteriores al esternocleidomastoideo. A pesar de que el punto Z se encuentra en su borde posterior, si lo ponemos en el mismo plano son anteriores. ¿De acuerdo? Es decir, cualquier herida punzocortante que te lesiona la parte superficial, ¿con quién compromete? Yugular externa, externo y plexo cervical superficial. Muy diferente que comprometa la yugular interna. ¿De acuerdo? Entonces es una necesidad más profunda. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa que tienes que acordarte con yugular interna es que va a ser contenido profundo de qué triángulo. Triángulo del esternocleidomastoideo o triángulo de Sedilot, que acá lo llaman zanja. ¿De acuerdo? Ese contenido profundo. ¿De acuerdo? Yo le enseñé que era los dos fascículos del esternocleidomastoideo, el tercio medio de la clavícula, ¿sí o no? Y su contenido, ¿cuál era su piso? Escalero anterior, ¿sí o no? ¿Cuál era su nervio que está ahí? Frénico. ¿Y cuál es su estructura profunda? Yugular interna. ¿De acuerdo? Entonces, esas características tienen que ver con respecto a las tres venas yugulares. ¿De acuerdo? Yugular externa, yugular interna y yugular anterior. ¿De acuerdo? Listo. ¿Pregunta, duda? ¿Estás ahí? Falta arterias. Las arterias vamos a hacer en dos sistemas, facilito. ¿De acuerdo? No te voy a hacer con mi dibujo, hacer con vamos conceptual. Aquí yo tengo el sistema carotidio 1 y el sistema de la subclavia. ¿Quieres todo o quieres solamente cuello? Cuello, ya. Entonces, el sistema carotidio, mira, te voy a dibujar acá, desde su origen, tengo en las cavidades del corazón, ¿de acuerdo? Y aquí nace la gran arteria aorta, ¿sí o no? Que nace el ventrículo izquierdo del corazón y tiene sus porciones que tú ya las sabes bien, que es la aorta ascendente, el callado aórtico y la aorta descendente, ¿sí o no? Esto se ubica a nivel de qué vértebra, chicos? T4, ángulo en Lewis o articulación manubrio external, ¿de acuerdo? Entonces, el callado aórtico, mira, te suelta tres ramas comunes. La primera es el tronco brachiocefálico, ¿de acuerdo? La palabra dice brachiocefálico, viene ¿de dónde? De la que va al brazo y va a la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, esto mira acá, los dos vasos, uno por acá y otro por acá. Esta es la subclavia derecha, carótida común derecha. Y ahora, del mismo callado, ¿qué nace? Carótida común izquierda, y aquí nace acá. Subclavia izquierda. Ahora, pregunta, ¿las dos subclavias tienen el mismo nivel de vértebra? No. La subclavia derecha, nivel de vértebra C6, C7. Es una estructura más cefálica. Y la izquierda, a nivel más torácico, T4. ¿De acuerdo? Segundo, ambas carótidas también son diferentes. ¿De acuerdo? La carótida derecha, igual que la subclavia, y la carótida izquierda a nivel callado aórtico. ¿De acuerdo? Son diferentes. Ahora, otra cosa. Subclavia derecha con subclavia izquierda. Solamente para la diferencia, vamos a ver las ramas de peso. Mira, subclavia derecha tiene un asa de origen parasimpático. Origen parasimpático. Nunca te olvides todo lo que tenga que ver con decir parasimpático y si va al vago. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué rama del vago le hace a la subclavia derecha? ¿Qué rama? El nervio laringeo recurrente del lado derecho le hace un asa a la subclavia derecha. En cambio, mira acá. Yo tengo un nervio, mira, que va por acá y se va por acá. Y también es una asa parasimpática, que también le hace un asa ¿a quién? Al callado aórtico. ¿Cómo se llama ese nervio? Nervio laringeo recurrente izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces ya tú deducirás cuál es más largo, cuál es más corto. Y las subclavias son diferentes con respecto, aparte de su distancia con el ángulo de Lewis, son diferentes por los nervios que les hacen asa. Pero siempre todo el cuerpo tiene que tener un equilibrio entre parasimpático y simpático. Entonces ambas asas tienen las mismas asas simpáticas. Aquí yo tengo un asa simpática. Esta asa simpática se llama el asa de Biosance, que está en donde También en ambas, claro, ambas subclavias. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia con respecto a sus asas, ¿cuál sería? De los recurrentes. Con respecto a las partes simpáticas son iguales, con respecto a su ubicación son diferentes, y con respecto a sus ramas son iguales. ¿De acuerdo? Entonces tienes que más o menos saber esas diferencias. Ahora, la carótida común, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, generalmente tienen un nivel de vértebras que se dividen con mayor frecuencia. ¿Cuál es ese nivel? C4.
pueden dividirse a nivel S7, a nivel S1, a nivel S2, en fin, o sea, hay múltiples sitios de división, pero en el cual donde se divide como yo ofrezco es S4. Y mira, hace una paradoja, la más externa y la más interna. ¿Cómo se llama la arteria que está más externa? Carótida interna. Es la paradoja del cuerpo. Y la más interna es carótida externa. ¿De acuerdo? Es la única paradoja que existe. Ahora, ¿por qué se llama carótida interna? Porque va ahí a nivel, sí, todo se llama carótida interna. ¿De acuerdo? Ahora, la carótida interna, te lo pongo grandazo, no ramas en el cuello, ¿de acuerdo? Así que no cometas ese error, ¿ya? Y la carótida externa que vamos a ver acá, ¿de acuerdo? Tiene más ramas que la vamos a mencionar ahora. Carótida externa tiene ramas anteriores, ramas posteriores y ramas mediales ascendentes. ¿De acuerdo? Listo. ¿Cuáles son las ramas anteriores? Son las tres primeras que siempre te han enseñado a ti. Mira, acá voy a poner acá. Número 1, tiroidea superior. Esta tiroidea superior tiene una particularidad, ¿de acuerdo? Que va a irrigar la glándula tiroides, va a irrigar también el músculo esternocleidomastoideo y también va a irrigar a la membrana tiroidea. ¿De acuerdo? Y también una rama para los músculos suprayoideos. En sí, esta arteria es de múltiple importancia. Luego yo que tengo, mira, a otra arteria más que se llama la arteria lingual. Ahora, la arteria lingual, le voy a hacer acá antes. La arteria lingual, mira, yo acá pongo un músculo. Es un músculo yogloso. Y el músculo yogloso se parece mucho al escaleno anterior. Porque igual que el escaleno anterior tiene su cara anterior al nervio frénico, el músculo yogloso tiene su cara anterior al nervio hipogloso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué te menciono esto? Las ramas de la arteria lingual, su mismo nombre lo dice, van hacia la lengua. ¿De acuerdo? Pero no todas las ramas de la lingual vas a encontrar en el cuello. Solamente encuentras una, que es las ramas suprayoideas. Las ramas suprayoideas están antes, por detrás o después del yogloso. Antes. Entonces, ¿cómo se llama esa porción? Pre-yoglósica. Esta, ¿cómo se llamaría? Retroyoglósica y esta post-yoglósica. Entonces, la porción preyoglósica es la única que se encuentra en donde, el nivel del cuello, que pertenece a la arteria lingual. ¿Y qué rama se encuentra ahí? Las ramas suprayoideas. Ahora, ¿por qué te hago esta disquisición? Porque el sistema carotillo, es decir, carótida interna y carótida externa, ¿en qué triángulo se encuentra? Triángulo carotillo. ¿Cuáles son sus límites? Mente posterior de ya. El digástrico. Ya. Digástrico, ¿qué más? ¿Qué más? Y homoyoideo, ¿de acuerdo? Son triángulos. Entonces te van a decir ramas que se ubican dentro del triángulo carotillo y ramas que se ubican por fuera del triángulo carotillo. Entonces, la que se ubica de la arteria lingual en el triángulo carotillo, ¿cuál sería? La rama suprayoidea. El resto están a nivel la bóveda craneal, pero va a ser más específico la fosa oral, que van a irrigar la lengua. ¿De acuerdo? Listo. Y luego tengo otra rama, mira, que se va hacia arriba, que tiene un taller todo tortuoso, y que está dentro de qué triángulo, submaxilar o triángulo digástrico. ¿Cómo hacemos esa arteria? Facial. La facial tiene dos porciones, una porción cervical y una porción craneal. ¿De acuerdo? La facial va a decir una porción cervical y una porción facial, propiamente dicho. La porción cervical es la que te va a las ramas tonsilares, la rama de la glándula submaxilar, etcétera. O sea, todo lo que viene el triángulo submaxilar o digástrico. Y las ramas a nivel de la cara son las ramas aquellas que van a irrigar los músculos de la mímica. O sea, la arteria labial superior, labial inferior también, y la rama terminal que es la rama angular. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las ramas anteriores de la arteria carótida externa que recordamos se dividen normalmente o generalmente a nivel S4. ¿De acuerdo? Luego, tenemos ramas posteriores, que son dos, una por acá y otra por acá. Luego la arteria occipital y la arteria auricular posterior. La arteria occipital, ¿de acuerdo? ¿En qué triángulo se encuentra? En el triángulo occipital, obviamente. Triángulo occipital, ¿de acuerdo? Y la arteria auricular posterior, nunca te olvides, esta arteria auricular posterior, acá está, mira, occipital y auricular posterior, no nace en el triángulo carotídeo. ¿De acuerdo? Es la única que no nace ahí. Te me preguntan en teoría, ¿cuál de todas nacen en el carotídeo? Excepto la arteria auricular posterior que no nace a ese nivel. ¿De acuerdo? Ahora, y luego tengo una arteria que se va hacia arriba y va a nivel de la orofaringe. Esa arteria se llama la faringe ascendente.
¿De acuerdo? La faringe ascendente, obviamente su nombre lo dice, va a ascender y va a irrigar a nivel de la orofaringe y se va a unir con una que viene hacia abajo, que se llama la arteria faringe descendente, ¿de acuerdo? O faringe de acuerdo? Que es rama de la arteria maxilar interna. Entonces, hasta ahí son las ramas de la arteria carótida externa. A grosso modo, repasamos de nuevo. La primera rama en orden, tiroidea superior, que da las ramas glandulares para la glándula tiroides y va a irrigar todo lo que está a ese nivel. Luego la arteria lingual, que tiene sus múltiples ramas, pero principalmente ubicada en el cuello, son las ramas suprayoideas, de acuerdo, que se ubica en la porción perioglósica de dicha arteria. Luego seguimos con la arteria facial, y la arteria facial está ubicada en el triángulo submaxilar o triángulo digástrico. Tiene dos porciones, una porción cervical y una porción facial. En la porción cervical va a irrigar principalmente la arteria tonsilar, la arteria palatina, la arteria para la glándula submaxilar, ¿de acuerdo? Y la porción cervical, la porción facial, es la encargada de irrigar los músculos de la mímica, la vía superior, la vía inferior, y su rama terminal es la rama angular. Listo. Luego tenemos la arteria auricular posterior, de acuerdo, que irriga básicamente la parte posterior del pabellón auricular, y la arteria occipital, obviamente, que va a irrigar también parte del esternocleidomastoideo por arriba y va a pertenecer también a la carótida externa. ¿De acuerdo? A ver, otra cosa que tienes que recordar acá, que en plena división, mira, acá voy a poner acá la división carotidia. Acá hay un tubérculo, que es el seno carotidio, y acá el tubérculo carotidio, o cuerpo carotidio. Seno carotidio y cuerpo carotidio. Ahora, ¿cuál es la importancia acá? Mira, ¿qué te voy a dibujar yo acá? Para tu examen práctico, siempre posterior a la división de ambas carótidas, generalmente se ubica ese nivel, es el ganglio fusiforme. Generalmente se encuentra ese nivel. Otra vez se puede encontrar mucho más arriba de dicha división, pero siempre se ubica en la cara posterior de la división carotidia, o en su defecto se ubica en la cara posterior de qué arteria. ¿Carótida interna o externa? Interno. Carótida externa. Carótida externa. Nada más ya. Listo. ¿Se acabó? ¿Preguntas, dudas? ¿Hasta ahí? Listo. Su clavia tiene tres porciones: preescalénica, retroescalénica y posescalénica. A su vez, la preescalénica tiene ramas ascendentes y ramas descendentes. No duermas. La rama ascendente, ¿de acuerdo? Primera es la arteria vertebral. Es la primera rama ascendente. Curiosidades: sube a nivel del agujero transverso de C6. ¿De acuerdo? Luego, cuando llega a C1, ¿en qué arco se encuentra? En el arco posterior del atlas. El surco, la arteria vertebral, también se ubica en qué triángulo? Triángulo en los oblicuos. ¿De acuerdo? Y por último pasa al nivel del agujero magno o agujero occipital mayor, Como tronco basilar. y forma el tronco basilar junto con la arteria vertebral del otro lado. Esos trayectos de ramas musculares, ramas espinales, por ejemplo espinal anterior, espinales posteriores, cerebrosa posterior inferior, etcétera. ¿De acuerdo? Pero tienes que recordar esa característica con la arteria vertebral. Otra más con la arteria vertebral tiene un asa propia. ¿Cómo se llama esa asa? Vas a dejarle. Asa de Haller. Listo. ¿Ya? No hay muchas diferencias más. Luego, la otra rama ascendente de la preescalénica es el tronco tirocervical, o antes llamado tronco tirobicervicoescapular. ¿De acuerdo? Que va a ser un tronco común que está acá, que te da la arteria cervical transversa, la arteria supraescapular y la arteria tiroidea inferior. Y ascendente. Nada más. ¿De acuerdo? Y la tiroidea inferior nace la cervical ascendente, superficial, antes de llamar. ¿De acuerdo? Tiroidea inferior. Ahora, ¿por qué no se es tronco tirobicervicoescapular? Porque antes se observaba de que de ese tronco salían las cuatro ramitas. Pero se llama tronco tirocervical porque se observa ahora con mayor frecuencia que la arteria cervical ascendente superficial o cervical ascendente a secas viene de tiroidea inferior. ¿Ya? Listo. A ver. Arteria cervical transversa, ¿qué te irriga? Triángulo anterior del cuello. Para ser más preciso, triángulo muscular. Arteria tiroidea inferior, ¿qué asa tiene? Asa de Drobnik. Asa de Drobnik. Segundo, ¿qué te irriga la arteria tiroidea inferior? La parte inferior de la glándula tiroides. ¿Qué más? El músculo cricotiroideo. ¿Qué más? La membrana cricotiroidea. ¿De acuerdo?
y el esófago cervical, ¿de acuerdo? Y aparte, y las glándulas paratiroides. Supraescapular, ¿qué te irriga? Miembro superior. Músculo supraespinoso o infraespinoso forma anastomosis cruciforme del hombro, y antes que conforme esa anastomosis pasa por dos escotaduras. La escotadura coracoidea pasa por arriba y la escotadura espinoidea pasa por debajo de los ligamentos transverso inferior del escápula. ¿Sí o no? Se acabó. Listo. Y nada más. Y como rama descendente, ¿a quién tenemos? A la mamaria interna o torácica medial. Esta arteria mamaria interna torácica medial va a dar ramas intercostales anteriores, ramas mediastínicas, ramas bronquiales, y va a dividirse en dos a nivel en la apófisis foides, o sea a nivel ET9, en una arteria medial y una arteria lateral. La arteria medial se llama arteria epigástrica superior, a lo mejor te lo dibujo acá ya. Mamaria interna, ¿de acuerdo? Pasa posterior a los cartílagos costales, ¿de acuerdo? En todo su trayecto te va a dar ramas mediastínicas, ramas esofágicas, ramas bronquiales, ramas tímicas, etcétera, ¿de acuerdo? Intercostales anteriores también. Eso no interesa por ahora porque eso es tórax. Pero lo que sí tienes que acordar es que a nivel de T9, o sea a nivel de la articulación sifoesternal, ¿de acuerdo? Si bien dos ramas, una rama medial y una rama lateral. La rama medial se llama epigástrica superior y la rama lateral se llama músculo frénica o pericárdico frénica. ¿De acuerdo? El mismo nombre te dice, pericárdico frénica, ¿qué te irriga? Diafragma. Y la epigástrica superior, la parte superior del abdomen. Otra importancia más que tienes de esta arteria mamaria interna, que te va a formar las llamadas hernias, la hernia de Morgagni, por ejemplo, que es una hernia rara que puede dividir la pared anterior del tórax, pero eso no es conveniente que te aprendas ahora. Entonces, hasta ahorita tenemos, con respecto a las ramas de la subclavia, estas arterias. Retroescalénica, tengo el tronco intercosto cervical, que da dos ramas, la intercostal superior o suprema y cervical profunda o cervical ascendente profunda. ¿De acuerdo? Ahora, la intercostal superior que te va a dar las tres primeras arterias intercostales posteriores y va a irrigar todo lo relacionado a ese nivel. ¿De acuerdo? Listo. ¿No es intercostal posterior superior, no es? Ah, superior, posterior superior o supremo. En fin, tienen nombres distintos. ¿Ya? Y ahora, en la posescalénica, tengo aquí la dorsal de la escápula, o escapular posterior o escapular descendente, que es lo mismo. Ahora, esto, cuando no hay, ¿dónde lo ubicas? En la cervical transversa, que tiene dos ramas, rama superficial y rama profunda. Cuando, mira, escúchame bien, cuando no existe la dorsal de la escápula en la posescalénica, ¿la buscas en dónde? En la rama profunda de cervical transverso. ¿De acuerdo? Nunca te olvides de eso. ¿De acuerdo? Si no ves ninguna arteria después de la del músculo escaleno anterior, obviamente vas a buscar la cervical transverso. Ahora, otra cosa más que tienes que recordar aquí es que la arteria subclavia se encuentra en qué triángulo? En los escalenos, junto con los troncos superiores del plexo braquial. Aparte, la arteria subclavia, ¿en qué triángulo más está? En el triángulo de Sang. ¿De acuerdo? Yo te expliqué que es triángulo Sang y Sedilot. ¿De acuerdo? Sedilot es medial y Sang es lateral. Ahí se encuentra la arteria subclavia. ¿De acuerdo? Listo. A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bueno, ¿todo claro? ¿También la dorsal de escápula puede salir de la supraescapular? Ese es muy raro, pero es variante. Para las espinas se dijo. Sí, puede salir, pero es muy raro, pero es variante. Ah, ya. Todo es posible. ¿Ya? A ver, sistema nervioso, ¿qué es lo que quieres ver? Ya. Tengo dos plexos. A ver, en realidad tiene que ser un plexo. Plexo cervical. Esto lo voy a hacer bonito porque lo demás ya lo sabes de memoria. Plexo cervical, con fines didácticos, se divide en dos. Plexo cervical superficial y plexo cervical profundo. ¿De acuerdo? Te lo pongo grandote. Ese superficial, ¿qué te dice? Sensitivo, ¿de acuerdo? Y este es motor por excelencia, ¿de acuerdo? Ahora, el plexo cervical superficial tiene como origen en el tercio medio el esternocleidomastoideo en su borde posterior, denominada punto Z o peseta anatómica, ¿de acuerdo? Y tiene ramas ascendentes, ramas transversas y ramas descendentes, ¿de acuerdo? Las ramas ascendentes van a ser dos: nervio occipital menor y nervio auricular mayor, ¿de acuerdo? Nervio occipital menor, o también llamado Arnold menor, tiene como origen radicular C2, auricular mayor C2, C3 y nada más, ¿de acuerdo? El nervio occipital menor te va a inervar la piel, ¿de acuerdo? En la región del occipucio, ¿de acuerdo?
Y el nervio auricular mayor te viene a inervar la piel, la región retroauricular y preauricular. Ahora, estos nervios que están acá se van a emitir en ramas anastomóticas. ¿Con quién? Con el nervio facial. ¿De acuerdo? El nervio facial es todo su trayecto que tú vas a ver en cabeza o también en el cuello, va a emitir ramas comunicables que se van a anastomosar con estas ramas que vienen del plexo cervical superficial. ¿De acuerdo? Para así dar una gran inervación sensitiva a ese nivel. ¿De acuerdo? Listo. El nervio que va hacia la línea media, que va a inervar la piel del triángulo muscular, va a ser el nervio cervical transverso. Origen radicular C2, C3. ¿De acuerdo? Siempre, nunca te olvides, inerva la piel del triángulo muscular. ¿De acuerdo? Y luego un nervio que va en un trayecto descendente se llama el nervio supraclavicular. Origen radicular C3, C4. ¿De acuerdo? Ahora, este supraclavicular tiene 3 ramas. Una rama medial, una rama intermedia y una rama lateral o externa. Entonces, rama medial o también llamada rama external, rama intermedia o rama clavicular y rama lateral o rama acromial. Como todo esto van a inervar piel, entonces ¿qué te inerva? La rama medial, la piel de la región medial de la clavícula, es decir, el triángulo de Sedillo. ¿De acuerdo? Luego, la rama intermedia, ¿qué te inerva? La piel de la región clavicular. Y la rama lateral o acromial, la piel de la articulación acromioclavicular. ¿De acuerdo? Todo es piel. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué más? Nada más. Importancia de este plexo cervical superficial. Es un plexo sensitivo anterior al esternocleidomastoideo y se encuentra íntimamente relacionado con la vena yugular externa. ¿De acuerdo? Acuérdate que el plexo cervical superficial se encuentra por la cara anterior de dicho músculo. Ahora, acá yo tengo el esternocleidomastoideo y acá tengo la yugular externa y el plexo cervical superficial. ¿Quién tengo por su cara posterior? ¿A qué vena? Yugular interna. Entonces, ¿qué nervios inervan al esternocleidomastoideo? El espinal, que lo atraviesa, y las ramas anteriores C3 y C4. ¿De acuerdo? ¿Dónde van a hacer eso? ¿Qué cara? ¿Anterior o posterior? Posterior. Entonces, acá vamos a ver ahora, plexo cervical profundo. El plexo cervical profundo es íntimamente motor y en unos nervios clásicos es el nervio frénico, que tiene como origen auricular de C3 a C5, con mayor contribución a C4. ¿Qué más tenemos acá? Perfecto, el hada cervical. El hada cervical tiene como origen radicular C1 a C3. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos sirve? Inervación en los infrayoideo, excepto ¿cuál? El tiroideo. ¿De acuerdo? El tiroideo es inervado directamente por la rama anterior de C1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué músculos es inervado por dicha hada cervical? Homoyoideo, esternocleidoideo y esternotiroideo. ¿De acuerdo? Ahora, esta hada cervical, ¿a quién le hace asa? A la yugular interna. Le hace un asa. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué más tenemos acá? La inervación. ¿De acuerdo? ¿Para qué? ¿De acuerdo? Otras ramas. A ver, ¿cuáles son otras ramas que van a pertenecer al plexo cervical profundo? No tanto. ¿Cuál sería? La inervación cervical del esternocleidomastoideo, inervación cervical del trapecio. Acuérdate que el trapecio es inervado por ramas anteriores cervicales, al igual que el esternocleidomastoideo. Cuando tu chamba es buscar cuáles son. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, ¿qué más tenemos acá? La inervación de los músculos prevertebrales, como es el largo de la cabeza, el largo del cuello, el recto tamaño de la cabeza, en fin. Cada uno tiene un origen radicular distinto. Lo buscas. ¿De acuerdo? Pero lo que tú debes de acordar es que este plexo profundo se encuentra generalmente por la cara posterior del esternocleidomastoideo y tiene importancia sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa si que tú te lesionas el nervio frénico? La pregunta es de qué lado es, ¿sí o no? Si te lesionas un lado, no hay mucho compromiso, ¿de acuerdo? Porque tienes 2 diafragmas, ¿de acuerdo? Pero si te lesionas 2, ahí sí, hay parálisis diafragmática y por lo tanto no respiras. ¿De acuerdo? Usas musculatura accesoria, ¿de acuerdo? Ya. ¿Qué pasa con el hada cervical? ¿Qué pasa si me lesiono en la parte inferior del hada cervical? Tú sabes que el hada cervical es así: C1, rama descendente, rama ascendente, ¿sí o no?
¿Qué pasa si yo me lesiono acá? No tengo la inervación de cuál, de los infrahioideos, pero sí de quién. El tiroideo. Es muy diferente a que te lesiones el tronco, el TTC1, que ninguno se funciona bien. Es muy diferente eso. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la función de los infrahioideos? Descender la ioides, el hueso ioides. Por lo tanto, abren o cierran la boca. Abren la cavidad oral. Listo. Y acá hacemos dos esquemas rápidos que nos van a botar, que es el vago y la cadena simpática para vertebrar. ¿De acuerdo? Eso. Vamos a hacer el más cortito, que es esto. Me comas un sándwich, me muero de hambre. En serio, muero de hambre. Me almuerzo de las mediodía. Ya, mira. Acá tengo 3 ganglios, ¿de acuerdo? Ganglio simpático cervical superior o fusiforme, ganglio simpático cervical medio y ganglio simpático cervical inferior, o estelar, o cervicotorácico, o estrellado, etcétera. ¿De acuerdo? Tiene un montón de nombres que son por las pocas. A ver, siempre recuerdan que, como te expliqué hace tiempo, la cadena simpática paravertebral está obviamente paralela a la columna vertebral y existen varias porciones: porción cervical, torácica, lumbar, sacra y cocígea. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la característica de la parte cervical? Que solamente tiene fibras simpáticas postganglionares. ¿De acuerdo? Todas las diferencias que nacen de estos ganglios tienen este tipo de fibra simpática postganglionar. ¿Por qué? Porque acá yo tengo el ganglio y normalmente tiene que tener un ramo aferente y un ramo eferente. El ramo aferente es el ramo comunicante blanco y el ramo eferente, ramo comunicante gris. ¿Esto tiene toda la cadena simpática? No. En el cuello, que solamente tengo ramo comunicante gris. Por lo tanto, si solo tengo eferencias, tengo fibras simpáticas postganglionares. ¿De acuerdo? Listo. Además, tengo que reforzar el conocimiento que te dije antes. Las ramas comunicante gris transportan las fibras simpáticas postganglionares y la rama comunicante blanco las preganglionares. Suena un poco tedioso, pero más o menos es así. ¿Ya? A ver. Esto, nivel de vértebra, C4, generalmente. Esto es lo que puede estar que también. Entonces, mira, tengo aquí que solo son inferencias, ¿de acuerdo? Si tiene un rango comunicante gris, sería rama comunicante gris de C1 a C4. Están los nervios cardíacos, nervio cardíaco superior, que es de tipo simpático. Tengo inervación simpática de la fosa craneal anterior y media. Inervación simpática de las glándulas salivales, ¿de acuerdo? Inervación simpática de qué más? Del músculo radial del iris. Es el responsable de hacer la miosis o midriasis. Midriasis, que es dilatación de la pupila, ¿de acuerdo? Por estímulo simpático. Si me te expliqué, te gusta un chico simpático, abre los ojos. Un pata más feo que el hambre, ni siquiera lo quieres ver. Miosis. Listo. ¿De acuerdo? Listo. Ganglio simpático cervical medio. Ramo comunicante gris. De C5 a C6. Inervación simpática a la tráquea, esófago, tiroides y paratiroides. Hasta ahí todo es felicidad. Nervio cardíaco medio, de tipo simpático. Y acá tengo un asa. ¿Qué asa, chicos? Dropni, que le hace asa a qué arteria, arteria inferior. Listo. También dice que hay fibras que conforman el asa de Halley. ¿De acuerdo? Es fibras nada más, ¿de acuerdo? Listo. Ganglio simpático cervical inferior, ramo comunicante gris de C7, C8 y con contribución de el ramo comunicante gris de T1. Tengo un nervio cardíaco inferior, el asa de Haller en mayor proporción y el asa de Vieux-Sens. Asa de Haller la vertebral, asa de Vieux-Sens a las subclavias, depende del lado que sea, y asa de Dropni tiroidea inferior. Todo eso es la cadena simpática paravertebral. Relaciones, división carotilla por detrás, se ubica cerca al ápice pulmonar, pero para ser más exactos, a nivel casi la primera costilla, ¿de acuerdo? Y en algunas ocasiones nace un ganglio aquí que se llama el ganglio vertebral. En algunas ocasiones, ¿de acuerdo? Vas a ver un ganglio vertebral acá y el simpático inferior, ¿de acuerdo? Eso. Y el lomo gástrico vago, para resumir, porque las ramas de este van hasta el abdomen, ¿de acuerdo? Las ramas en el cuello son sencillas. ¿Ya? Primero, tengo aquí los nervios laringios, que voy dividir en dos: laringio superior y laringio inferior. El laringio superior tiene dos ramas:
rama externa o rama motora y rama interna o rama sensitiva. ¿De acuerdo? La rama externa motora, ¿a qué músculo inerva? Al cricotiroideo, es la única. Y la rama interna inerva la piel de la mucosa, inerva la mucosa endolaringe. ¿De acuerdo? Listo. El nervio laringe inferior, también llamado recurrente, tiene dos lados, derecho e izquierdo. ¿De acuerdo? Mientras que el nervio laringeo superior, su rama interna, perfora la membrana tiroidea para hacerse interna, obviamente dicho, e irse a la endolaringe, los nervios laringeos recurrentes no perforan ninguna membrana. ¿De acuerdo? Es diferencia. 1. 2. Con respecto a la longitud, el derecho es más corto, nivel de vértebra C6, y le hace asa a la subclavia derecha. ¿De acuerdo? Y el izquierdo, más largo, está en el tórax, de 4, callado, aórtico, está en el cuello. Esas son diferencias. Similitudes, ambos, derecho más izquierdo, confluyen para entrar a la endolaringe en el ángulo diedro traqueoesofágico o surco traqueoesofágico, que es lo mismo. Es decir, por dicho surco asciende, mejor vamos para allá. Ya mira, a ver. Para empezar, mira, te voy a hacer el comienzo, ¿de acuerdo? El nervio vago, ¿de acuerdo? Va a pasar de la cabeza al cuello por el agujero rasgado posterior, el agujero yugular, junto con la vena yugular interna, el glosofaringeo y el espinal. ¿De acuerdo? También es el nervio inferior, que desemboca en yugular interno. Ahora, el nervio vago tiene ramas a nivel de la cabeza, ramas a nivel del cuello, a nivel del tórax, a nivel del abdomen. Como esto es similar solamente es cuello, vamos a ver las ramas por el cuello. Así que estas ramas para la cabeza, nos obviamos de esto y vamos al cuello. Pero ojo, busca esto. Busca la ramas para la cabeza. Si alguien expone vago acá, tiene que buscar esto. ¿Quién será? ¿De acuerdo? Listo. A ver, con respecto a las ramas para el cuello, el nervio vago, mira, tiene ramas que van ahí, se mira, acá. Yo acá tengo el nervio laringeo superior. El nervio laringeo superior está paralela a la arteria laringea superior que viene de la arteria tiroidea superior. ¿De acuerdo? Mira, yo acá tengo la arteria laringea superior. Esta arteria laringea superior es rama de quién? De la tiroidea superior. Ahora, yo acá encuentro, mira, el yoides, el cartílago cricoides y el cartílago tiroides. ¿De acuerdo? Membrana tiroidea, cricotiroidea y cricotraqueal. Listo, ya. Ese nervio laringeo superior, como te dije hace un segundo, tiene dos ramas. Una rama interna o rama sensitiva y una rama externa o rama motora. La rama externa va a inervar aquí el músculo cricotiroideo, ¿sí o no? Y la rama interna perfora la membrana tiroidea. Listo. Ya. Luego a su vez, mira, por su otra parte, mira, te da el nervio, mira, la rama cardíaca superior. Rama cardíaca, no es nervio cardíaco. Rama cardíaca superior. ¿De acuerdo? Luego te da una rama faríngea. Antes de una rama lingual. ¿De acuerdo? Luego tiene una rama para el cuerpo carotídeo. ¿De acuerdo? Y mira, a nivel de C6 da el nervio laringeo recurrente derecho. ¿De acuerdo? Ese laringeo recurrente derecho va a hacer a saque arteria subclavia derecha. ¿De acuerdo? Y el nervio laringeo recurrente derecho, dijimos en el gráfico anterior que se diferencia del izquierdo, posee de menor longitud, más sangre en el cuello, ¿de acuerdo? Y le hace un asa a la subclavia derecha. ¿De acuerdo? Listo. Ese es con el efecto del lado derecho, vamos a con el lado izquierdo. Mira, lado izquierdo. Nivel de vértebra, T4, o ángulo de Lewis. Y acá nace un nervio que se va para hacia arriba, que se llama el laringeo recurrente izquierdo, que le hace un gas a quién? Al callado de la aorta. ¿De acuerdo? Obviamente el laringeo recurrente izquierdo tiene mayor longitud, es tóraco-cervical, a diferencia del derecho que solamente es cervical. ¿De acuerdo? Listo. Dijimos que ambos tienen un punto en común, que se unen, que se encuentran a nivel de C6 en el ángulo diedro traqueoesofágico. ¿Qué es eso? Es el espacio que hay entre la tráquea y el esófago. ¿De acuerdo? En dicho espacio está el ángulo diedro. ¿Y para qué nos sirve eso? Para que el nervio vago pase por ese surco y se vaya ¿a dónde? A la endolaringe. Ya que en la endolaringe están los músculos intrínsecos a la laringe, que son el cricotiroideo, lateral y posterior, etc. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la importancia que tiene que ver con esto. Ahora, a su vez, mira, yo acá estoy en el cuello. Por acá donde estoy yo, en el tórax.
Y la última rama que da este nervio acá es la rama cardíaca media. La rama cardíaca media, ¿dónde nace? En el cuello. Y acá yo encuentro la rama cardíaca inferior, que nace en ¿dónde? En el tórax. Entonces, ¿qué ramas del vago nacen en el tórax? El recurrente izquierdo y la rama cardíaca inferior. Todas las demás, ¿de dónde nacen? A nivel del cuello. Importancia. Sobre todo los laringeos recurrentes. Los laringeos recurrentes inervan a los músculos intrínsecos de la laringe, excepto a quién? Cricotiroideo. Cuando el cricotiroideo es inervado por la rama externa motora del laringe superior. A ver. Vamos a ver. ¿Cuál de los dos laringeos? Aplicación clínica. Y acá tenemos para rato. Mira. Yo acá tengo que estos dos laringeos recurrentes inervan a los músculos de la fonación. ¿Sí o no? Excepto al cricotiroideo, que es el músculo tensor de las cuerdas vocales. ¿Sí o no? Entonces, generalmente las cuerdas vocales tienen que aperturarse, ¿sí o no? Para que ingrese el aire, ¿sí o no? Y este aire estimule a dichas cuerdas y haga el estímulo de la voz, ¿sí o no? Esas cuerdas a su vez tienen que estar de buena condición, tienen que tener también una buena capacidad de tensarse y una buena capacidad de movilidad. Ahora, de los dos laringeos, siempre acuérdate, ¿cuál es el más largo? El izquierdo, ¿sí o no? Y el izquierdo está, mira, yo acá tengo el corazón, mira acá esta aplicación clínica. ¿Cómo se llama eso? Aurícula izquierda. ¿Quién pasa por detrás de la aurícula izquierda? La aorta descendente, ¿sí o no? Y antes de la aorta descendente, ¿quién está? El esófago. Acuérdate, el esófago es su relación posterior. ¿Y el nervio laríngeo recurrente dónde está? Encima del esófago. Entonces, ¿en qué caso, si yo tengo, mira, si yo tengo una aurícula izquierda que crece por un corazón insuficiente, ¿a quién comprimo? Al recurrente izquierdo. Si comprimo recurrente izquierdo, ¿qué no funciona? Los músculos intrínsecos de la laringe, el lado izquierdo, y por lo tanto, una cuerda vocal que supuestamente tiene que estar abierta, tengo así. Y si el aire no pasa uniformemente en ambas cuerdas vocales, ¿cómo se llama esto? Disfonía. ¿De acuerdo? Entonces, primera causa de disfonía crónica sin explicación aparente, ¿cuál sería? Primero, crecimiento de la aurícula izquierda por falla cardíaca congestiva. Segundo, ¿con quién está también encima del nervio laríngeo recurrente? Del esófago. Si tengo un tumor de esófago que comprime eso, también tengo compresión del laringe, por lo tanto también tengo disfonía. ¿En qué caso yo tengo compromiso en el recurrente derecho? ¿En qué casos? A ver, piensa. Si acá hemos hablado que salen del tórax, crecimiento auricular izquierda por estenosis mitral, cáncer de esófago, ya, ¿qué hay acá? Tiroides. Entonces, un crecimiento asimétrico en la glándula tiroides, de acuerdo, generalmente un bocio en un solo lado o un cáncer a nivel de tiroides que hace un crecimiento asimétrico, te comprime el recurrente derecho, ¿de acuerdo? Y obviamente te da ese tipo de sintomatología. ¿Qué más tenemos que ver acá? Si comprometo la rama lingual, ¿qué no tengo yo? Vida gustativa. Nada, la lengua se mueve porque ¿por qué nervio? Hipogloso. ¿De acuerdo? Si yo tengo lesión de la rama lingual, pierdo sensibilidad. Acuérdate que la lengua es así. Dos dedos anteriores, ¿por quién? Por el facial. Tercio posterior, glosofaringio. Y a nivel de la vallécula, ¿qué tengo? El vago. Entonces, si tengo lesión de la rama lingual, tengo pierdo la capacidad del reflejo nauseoso, que a ese nivel obviamente es estimulado por el nervio vago. A ver, si yo tengo lesión de la rama faringea, ¿la rama faringea dónde va? Al plexo faringeo. ¿Y el plexo faringeo para qué nos sirve? ¿Qué te inerva? Los músculos de la faringe, ¿cierto? Si tengo esos músculos malos, obviamente no voy a tener una buena capacidad de transportar los alimentos y por lo tanto trastornos a la deglución. ¿De acuerdo? A ver. Ahora, si yo tengo lesión de los nervios, las ramas cardíacas, no hay mucha importancia clínica aquí. ¿Por qué? El corazón es un músculo autónomo, late por sí solo, porque tiene una irrigación autónoma, no depende del sistema nervioso central generalmente. Pero sí, si tengo lesión de estas ramas cardíacas, sí el corazón es influido, ¿por qué? Por la capacidad del corazón para responder a estímulos simpáticos. Ejemplo, a ver, como ustedes están haciendo esto por el examen de anatomía,
¿De acuerdo? Se ponen nerviosos, están taquicárdicos, no pueden comer, están nerviosos, ¿sí o no? Entonces, ahí estimula el sistema simpático, ¿sí o no? Y obviamente, pucha, me van a dar mi nota, no quiero ver mi 5, no quiero mi 20, estás emocionado. Ya, si tienes lesionado estas ramas cardíacas, por más que estés emocionado, tu corazón no lata rápido. O sea, tu corazón no responde a estímulos simpáticos, o pierde la capacidad para responder. Es una lesión un poco rara, ¿de acuerdo? Y no quiere decir que es bueno que no tengas ese tipo de sintomatología, ¿de acuerdo? Es malo. Porque si no tienes ese estímulo, tu cuerpo no responde a los cambios. Por ejemplo, tú no puedes hacer ejercicio. Por ejemplo, si tienes lesiones, no puedes hacer ejercicio. Porque el ejercicio aumenta la actividad simpática y por lo tanto, si tienes un corazón que no responde a esto, te vas a morir. ¿De acuerdo? No puedes responder a simpática. A ver, pregunta, dudas acá. Ya.